Bueno, aquí estamos transmitiendo como todos los días, como tratamos de hacer casi todos los días. Les estaba diciendo que estaba haciendo la publicación del libro que me mandó a hacer la gente del ejército, los trabajadores del ejército, que ya hoy no están presentes, pero el libro está construido, está creado y tras la necesidad y la ansiedad y el deseo de hacer la publicación, pues la estoy exponiendo en mi página de YouTube. Les agradezco muchísimo su visita, espero les guste, espero sigan visitando mi página y ni modo. Ayer estábamos hablando de tu enemigo. Hace que tu enemigo se arrepienta o se avergüence de lo que hace y tome conciencia en base a lo que está provocando. Y fue esa la razón, según mi opinión, que Jesús vino a tratar de convencernos con sus testimonios de que había la necesidad de tomar conciencia acerca de crear una paz y un equilibrio para todos y evitar los conflictos y guerras de capitales. Solo terminó perdiendo su vida tras la muerte innecesaria y agonizante sobre la cruz. Y hoy, miles de años después, todo su trabajo, ejemplo e historia es desechado con el propósito de hacer la construcción de obras nuevas, nuevos testimonios y para conseguir más capital. Ya estuvimos explicando ayer que todas las historias, todas las guerras, todo se hace con un propósito monetario y ni modo, es evidente que estas cosas suceden. Ahora sigamos con el libro. ¿Ahora tú realmente crees que el ambicioso es capaz de rendirse o renunciar a su tan sustanciosa oferta de ganancia? Pues yo considero que no. El malo solo ama el dinero y las cosas materiales y no se rendirá o terminará una guerra a menos que haya sido recompensado por sus bienes, y ahí es donde la Biblia aporta su conocimiento y sabiduría cuando dice que Dios solo perdona al hombre que es arrepentido de corazón. Y solo el poder de Dios, con su capacidad y nobleza y naturaleza de crear cosas imposibles, puede convencer al abusador y hacerle entender su maldad a través del arrepentimiento. Hay muchas personas que no aman, ya eso lo estuvimos explicando, y la persona que no ama no se arrepiente, siente la necesidad de construir. Hay personas que no aman al ser humano, aman un imperio, aman un trabajo, aman no sé explicarte cuántas aman un trabajo, aman una idea y van regidos sobre esa idea y a eso se dedican, sacrificando gente inocente, poniendo en peligro vidas innecesarias y todo ese tipo. Por esta razón, los profetas, tras las escrituras de la Biblia, exponen que el elegido de Dios no es para nada el elegido del hombre, pues es necesario agradar al hombre para poder tomar el lugar en su monopolio. Pues si vas en desacuerdo con el dueño del capital, nunca obtendrás de él su confianza y con eso conseguirás alejarte del poder y del dinero. Y eso fue lo que sucedió con la iglesia. Desde hace miles de años, el hombre poderoso capitalista solo se refugia en la iglesia para esconder su fachada, pues es necesario gobernar con ley y justicia, y solo con el camino del bien se conseguía esa gloria. Ahora, la iglesia, al ser resguardada bajo la palabra y el amor de Dios, no era agradable en el ambiente del poder donde fue excluida por los gobernantes, quienes decidían gobernar un mundo ficticio bajo la ley de Dios como imagen, pero que no les favorecía y era un obstáculo a su crecimiento y desarrollo. Es por eso que solo demuestran amor por fuera, pero dentro del corazón del imperio gobernaba el maltrato, la injusticia y la intolerancia. Es evidente, eso está más que claro,
las personas que no aman, las personas que no sienten la necesidad de agradar y las personas que no sienten ese deseo de construir cosas buenas para los demás, simplemente trabajan en función propia de una idea. Yo tengo un capital, yo trabajo para un gobierno, yo trabajo para un ejército, yo trabajo para una idea. Y esa es su idea de gobernar, esa es la idea de liderar. Pero como en todas las cosas tiene que existir un líder y como en todas las cosas es imprescindible que exista la ley para que gobierne con justicia, pues ellos se refugian dentro de la iglesia. Yo en Dios confío, pero realmente la iglesia no crece, porque la iglesia no son esos los principios que la iglesia rige. La iglesia se demuestra con unos principios completamente diferentes. La iglesia pide justicia, la iglesia pide humildad, la iglesia pide nobleza, la iglesia pide amor, y nada de lo que se construye en el mundo este de capitales es construido con amor, ni con justicia, ni bajo la ley. Todo es contra de la ley. Y eso es lo que impide el desarrollo de la iglesia. Porque para tú poder salir adelante en un mundo donde de malos, pues tú tienes que ganarte la confianza del malo para que él te permita gobernar. Y es lo que pasa cuando tú quieres ganarte la confianza y ser el parte de un ejército de gente crueles, pues tú necesitas ganarte la confianza de gente crueles, pero para eso necesitas hacer cosas crueles para que esa gente te gane tu confianza. Y eso es lo que pasa, y eso es lo que ha pasado con el ejército, y eso es lo que ha pasado con miles de personas, y no se dan cuenta porque esto no está sucediendo de ahora, esto no es de nosotros, esto viene de miles y miles y miles de años atrás. Los gobiernos crecían bajo el poder de Dios, quienes eran sacrificados para dar dinero y poder a otros gobernantes, quienes convencieron al dueño de sus habilidades para triunfar y crecer en un mundo demandante como el nuestro. Existen infinidades de fábulas o historias en la Biblia que explican el por qué Dios pide al hombre no rendirse, no dejar de su mano, pues Él desde su altar podía ver dentro de cada uno de nosotros y percibió que el poder que tenía el ser humano para no darse cuenta del pecado en el que estaba siendo sumido. Y decía, el pecado es humano, no es malo sentirse pecado. Lo malo es dejarse llevar por esto. Y eso permitía a los lectores tomar conciencia y darse cuenta de los errores y rectificar a tiempo, pues la condición de humanos nos hace sentir el pecado de cualquier índole y es fácil dejarse llevar. Y ahí está la palabra para ayudar al hombre como ser imperfecto. Es por eso que debemos sentirnos dignos de entrar a la iglesia, creando una paz que, aunque no perfecta, sí, como seres humanos, nos serviría ayudar a ayudar a la información de generaciones futuras. En Isaías 61, 1, 2 y 3 tenemos testimonios de esto cuando dice que Él vendrá a ayudar a los pobres desprotegidos y faltos de luz a recuperar su alma. Pero el hombre de poder, tras su trabajo de exponer y explotar al pobre, el bueno y el falto de luz, pues comprende la Biblia de una manera diferente, haciendo de ella un recinto pobre. El hombre falto de luz, el hombre que no tiene la lucidez para entender la Biblia, el hombre que no tiene fe, el hombre que no entiende la palabra, ese hombre es salido, es desviado. Cualquier ideología malinterpretada porque se va a regir bajo las bases de la ambición y va a permitir maltrato. Y es por eso fue lo que le hicieron a Cristo. A Cristo lo crucificaron, lo condenaron a vivir cosas horribles, lo hacían hacer testimonio, pero no solamente lo sacrificaban a Él,
también estaban sacrificando gente del pueblo. Eso es un maltrato, eso es un crimen, eso es una crueldad. Entonces, ellos sentían la necesidad de aprobar la iglesia a través de sus sanaciones. Sanaciones que al fin y al cabo eran sacrificios que hacía el hombre, sacrificios para tener el poder, hasta que llegó el momento en que ya esos sacrificios no eran suficientes. Fue necesario sacrificar a Cristo, en que se curara a Él mismo, que se salvara a sí mismo para poder dar un mejor testimonio de vida y poder dar un mejor testimonio. Ya nada va siendo suficiente. En la medida que ellos van consiguiendo sus propósitos, pues la necesidad de ambicionar va siendo mucho más grande. Ahora, pues como es lógico, el hombre gobierna ni con ley ni con justicia, y es ahí donde la iglesia se ve desfavorecida y queda en total desamparo. Y esto da cumplimiento a lo que dice la Biblia: no puedes servir a Dios y al diablo al mismo tiempo, pues un día traicionarás a uno de los dos. La iglesia traiciona al mal, pues no sigue sus principios, y la maldad traiciona a la iglesia y comienza a gobernar de una manera indiscriminada y brutal, como son dos mundos opuestos que solamente se mantienen acuerdos por conveniencia, pero en la realidad dice que son opuestos los unos a los otros. Es por eso tan importante conocer, socializar con personas afín a tu carácter, interés, pues de estar en dos mundos, un día traicionarás a uno de los dos. Es claro, es evidente. Tú no puedes pertenecer, no puedes ser una unión. Tú necesitas ser bueno o necesitas ser malo. Porque un día o te vas a avergonzar de haber hecho mucha maldad, y esa maldad, cuando tú te arrepientas, va a cobrarte, va a hacer que tú te arrepientas aún más de haber tomado la decisión de dejarlo desamparado. Si te arrepientes de haber hecho el bien, pues ese bien, ese bienestar, el mundo del bien, va a hacer que te arrepientas por no haber seguido el camino de Dios. Y es imposible que puedas seguir dos caminos al mismo tiempo. Eso lo hacen los hipócritas, las personas de dinero, precisamente las personas que andan detrás de los capitales, el negocio, mantener situaciones, a utilizar a la iglesia con fines de económicos, con sacarle provecho económico o de cualquier otro índole. Y hemos hablado que Dios pide para la iglesia una iglesia rica, pues ella proporciona esperanza de fe, de esperanza de paz y un buen desarrollo. Pero al no estar de acuerdo con la manera de gobernar del gobernante en su forma de trabajo, pues no consigue más que la ayuda que proporcionan los fieles que visitan estas casas de Dios. Es tan más que claro. La iglesia no es amiga de la maldad. La maldad no es amiga de la iglesia. Aparentemente en Dios confiamos, pero realmente en Dios no creemos. No todo el mundo es capaz de creer en Dios, y el hombre siente la necesidad de hacer un negocio. Pero cuando tú vas a hacer un negocio, tú no estás pensando en las personas, en las leyes que rige la iglesia. Y entonces ahí estás traicionando la iglesia. Ahí no permites que la iglesia desarrolle. ¿Quién es el que más sufre? El más noble. ¿Quién es el que muere? El más débil. Ya eso hemos hablado anteriormente. ¿Por qué mueren los débiles? ¿Por qué mueren los nobles? Precisamente por ser de la iglesia. Porque la iglesia es la que se muere. La iglesia es la que no permite, no acepta las leyes de la maldad. La maldad es gobernar de una manera brutal, de la manera que se consiga gobernar. En cambio, la iglesia es completamente diferente. ¿Qué es para ti lo más importante a conservar y cuidar? Pues bien, hablando acerca de un tema como este, pudiéramos decir que la salud es uno de los parámetros más importantes de nuestra vida.
pero la vida es aún mucho más importante que la salud. Aún la salud le sigue una escala muy cercana por la importancia de tener una vida saludable. Pero mientras haya vida, puede haber la esperanza de vivir y con ello la oportunidad de sanación. Ese fue el motivo por el cual Dios mandó a Jesús, su Hijo, a la tierra a sanar a los enfermos como prueba de su fe, de que con fe, conocimiento, todavía hay esperanza, no solo en el ámbito espiritual, también en el cuerpo del hombre. Es cierto que Jesús era solo uno y en ese caso no podía sanar a todos, pero solo el egoísmo de quienes no tienen la oportunidad de sanarse sienten celos, envidias, y la envidia, según dice la Biblia, es el sentimiento más dañino que siente el hombre, puesto que por celo eres capaz de hacer las cosas más bajas solo para no permitir a otros alcanzar el propósito que te supera. Es evidente, la vida es lo más importante del ser humano y el hombre sano se aferra a la vida mientras tiene vida. Lucha por mejorar su salud, lucha por mejorar sus oportunidades, pero la vida es lo más grande que puede tener un ser humano. Y eso es lo que vino Cristo a traernos a nosotros. No, Él vino a ayudarnos, a demostrarte que tu vida merece, que cuando tú estás enfermo y estás a punto de morir y consigues la sanación, pues es algo glorioso. Eso te cambia la vida, eso te cambia, es otra oportunidad de nuevo. Tienes una oportunidad de volver a nacer. Entonces la vida es lo más importante. Y Él no vino a curarlos a todos. Él no vino a ser un esclavo para sanar a los hombres. ¿Sí? Pero sí vino a demostrarte que tu vida es importante. Y es por eso que es tan importante que sigas el camino de una vida sana. Porque mientras más sana tú lleves una vida, pues más salud, más larga vida y mejores condiciones. Jesús vivió entre nosotros y demostró que es necesario crecer y creer y conocer, puesto que el conocimiento te da esperanza y la esperanza te da vida. Ya hablamos que el árbol de olivos es el árbol muy beneficioso para la salud del hombre y representa no solo la vida, sino también la paz y la libertad. La paloma de la paz lleva un gajo de olivos en su pico como representación de la vida en libertad y saludable, que es el mejor principio que rige nuestras vidas. Pero ¿quiénes no respetan la vida? El hombre malo. El hombre malo no solo no respeta la vida, sino que no le agradece la suya. Y es por esto que tras la llegada de Jesús a nuestra vida, comenzó el deseo de querer poseer su poder haciéndolo un esclavo del hombre e respetando su vida. Todos los gobernantes aman la paz, pues esa es la ley tanto de Dios como del hombre. Pero así sí recordamos, si recordamos que la representación de nuestras insignias, tanto políticas como religiosas, están mostradas por la vida, y es aquí donde aparece el escudo de este país, Estados Unidos, portando olivos en sus garras como representación de la vida del pueblo que protege. La obligación de cada país es proteger a su pueblo. Cada país, el escudo, la bandera, las cosas que representan cada país representan lo que es el gobierno. Este gobierno tiene en unas garras olivos, 13 olivos, y en la otra 13 flechas. Hay una combinación de guerras y de vida. La vida, entre la vida y la guerra, hay una combinación que es parte de la idiosincrasia de cada país. Cada país tiene su ejército, cada ejército tiene una lucha, es normal que existan guerras y es normal entre cada país. No debía ser, pero existe. Eso existe porque hay hombres malos, hay gente mala. Ahora,
el olivo, la paloma de la paz, tiene olivos en su pico. Yo no me recuerdo si yo creo que yo les estuve hablando de esto, que hay una frase en la Biblia que dice que los árboles de olivo, que los árboles gigantes piden a los árboles de olivo que descansen bajo su sombra. Y el árbol de olivo le dice que él no quiere hacer eso, que él se siente feliz con que los demás disfruten de su fruto. Y yo visité hace algún tiempo el museo de Fort Lauderdale, un museo donde me dijeron que todas las imágenes están desde 1949 y en una de las paredes de esa imagen está, a mi entender, en la parte que yo pude apreciar, la historia del árbol de olivo. Como los árboles gigantes son gigantes y el árbol de olivo es un árbol pequeño y los árboles son gigantes, pero no son lúcidos, están opacos, no son nítidos. Sin embargo, el árbol pequeño es un árbol nítido, es un árbol lúcido, es un árbol que se ve con una vida increíble. Y puede ser esa es la representación del árbol de olivo y eso está en las paredes de ese museo. Había mucha información, había mucha manera de trabajar. Hace algún tiempo, yo no sé si yo les expliqué a ustedes, hay mucha gente que me sigue en el Facebook, también tengo publicaciones en el Facebook, que yo trabajaba con cada cosa que se construye en el mundo desde los tiempos. En 1949 fue hecho ese museo. Todas las imágenes de ese museo son caras cortadas. Tú ves caras cortadas así o caras cortadas así. ¿Por qué? Bueno, pues es la manera de ellos representar lo que ellos quieren explicar en ese museo, lo que ellos quieren decir. Existe la historia de las personas que corrían detrás de la muerte, existe la muerte de la reina, la muerte del rey. Son imágenes. En este momento no te puedo explicar porque es bien grande la información, es bien increíble, es algo que se tendría que hacer un programa para eso solo y me fascina el tema, me hace feliz, me emociona de poder ver situaciones. Es duro, es difícil, pero es interesante. Pero quiero que entiendas que todo se representa a través de la vida. La vida es todo para el ser humano. Si no tienes vida, acaba tu progreso, acaba tu desarrollo, acaba tu talento, y eso es primordial. Pero nadie, bajo ningún concepto, tiene el derecho ni tiene la libertad de quitar la vida. Pero desgraciadamente sí existen personas que quitan la vida y es por eso la lucha del bien contra el mal y es por eso que no puedes pertenecer a dos mundos al mismo tiempo, porque un día vas a tener que trabajar en la maldad, quitando la vida a gente del bien, porque vas a tener la oportunidad, porque si el mal va a utilizar a alguien para hacer su maldad, ¿a quién va a utilizar? Quien está más cerca de la iglesia. ¿Y quién es el que está más cerca de la iglesia? Quien cree en los dos bandos, el hipócrita, el negociante, el que utiliza la iglesia con fines de lucro, el que utiliza la maldad como para burlarse, como para sacar provecho. Y todas esas cosas son utilizadas tanto por la iglesia como por la maldad. Solo la persona que ha estado en peligro de perder su vida es capaz de entender el valor que tiene. Pero ¿es acaso saludable para sanar tu vida y no respetar la de los otros? Existen personas insanas en el mundo con trastornos emocionales por diferentes causas y esto lo demuestra. Muchos de estos hombres gobernantes que fueron sanados por Jesús un día lo condenaron pues sienten que sus vidas tienen el valor por encima de la de los otros, pues su condición de líder se lo permite. Y es exactamente lo que pasa en la iglesia. La envidia, el celo y el ego hace que muchas personas sientan celos del progreso de otros
y rechacen a los que tienen la oportunidad de progresar y crecer, sintiéndose los merecedores de todo reconocimiento u oportunidad tras haber tenido una vida más rica y privilegiada. Todos quieren ser gigantes. El gigante de generación en generación se sintió el más fuerte. Pero ¿qué fueron construyendo? Un mundo de familias fuertes, porque los débiles iban quedando en el camino. Y para tú poder conseguir una economía favorable, porque es lo que todo el mundo desea, porque realmente en este mundo es difícil, la economía es difícil mantenerte sin dinero, y pues entonces tú necesitas tu economía, necesitas tu dinero, pero para tú poderlo mantener tienes que ser aceptado por ese medio, por ese mundo. Pero solamente si tú eres capaz de convencerlos de que en ese mundo necesitas, de que tú puedes, tienes el talento necesario o tienes las condiciones necesarias para poder adaptarte a ese medio, tú lo consigues, si los convences. Pero Cristo no los convenció. Cristo sufrió para que nosotros pudiéramos entender, y bueno, es lo que estamos haciendo ahora. Dios tenía un propósito para nosotros, y es que la vida es lo más rico que puedes tener en el ser humano y más valioso que el dinero. Al igual que los árboles le piden al olivo que descansen en sus sombras y él rehúsa, pues así también se siente el hombre ante la oportunidad de dar poder a la iglesia, aún siendo merecedores de grandes privilegios. Por su valor espiritual ante el mundo, el hombre es capaz de dar a la iglesia, de dejar a la iglesia desprotegida y perder la ley que dirige su imperio, en la que él se respalda ante la posibilidad de permitir el beneficio a la organización creadora de paz y buenos líderes para el futuro, solo por ser dirigidos y gobernados por líderes que no respetan los principios ni las habilidades de otros, haciéndolos esclavos, siendo los creadores de grandes capitales solos por celos y envidia. Es increíble, es impresionante, pero es la realidad. El ego va creciendo en la medida de que van conquistando. Ellos empezaron a conquistar imperios, ellos empezaron a conquistar tierra, y en la medida que iban conquistando se iban haciendo grandes. Pero ese delirio de grandeza los hacía necesario simplificar su poder, necesitaban protección. ¿Y quiénes los podían proteger? Sus ejércitos. Pero esos ejércitos, para ganarse su confianza y para ganarse su protección, necesitan protegerlos y haciendo cosas indebidas. Y ahí es donde el hombre se convierte en pecador. Y no solamente se convierte en pecador el líder, también se convierte en pecador el ejército. Y también se convierte en pecador, el pueblo que quiere ser parte de ese ejército. Ahora, la religión. ¿Crees tú que la religión, la raíz de nuestros problemas? En mi opinión acerca de este tema, el hombre se equivoca por infinidades de razones, unas por desconocimientos, otras por ambición, otras por necesidad y otras por obligación. Pero el creer o el no creer solo es parte del sentir de cada persona. Las personas van a la iglesia a sentirse mejores con ellos mismos y otros no van, pues necesitan sentirse ellos mismos fuera de la fe. Pero el hombre honesto, quien utiliza la iglesia para conseguir su propósito, así como hace el no creyente, utiliza al hombre de fe para hacer su fechoría. Pero la iglesia está fuera de todo este sistema. Ella fue creada para aliviar a todo el que la busque y no interfiera en la vida o creencia de otras iglesias o organismos de liderazgo u otras cualquier índole. Así como la ley del hombre hace con el pueblo, la iglesia hace con el pueblo también.
porque los principios más importantes en la ley de la iglesia es el respeto y la tolerancia. Yo a mi apreciación pienso que no es la religión el problema, sino que nuestra manera de verla y apreciarla lo que hace la diferencia. Cada hombre ve y oye desde su conciencia o espíritu, y es eso lo que piensa por nosotros, o sea, que oímos y vemos como somos en nuestro interior. Es bien sabido que la Biblia fue escrita por los profetas bajo las vivencias y experiencias que Dios nos hizo conocer tras la necesidad tan imperiosa que tenía el hombre de ayudarnos como seres humanos. Pues como Dios mismo dijo, el hombre es malo por naturaleza. También dijo Dios, ten miedo de mí. Y el que es sabio ante la palabra y la ley de Dios entiende es sentir temor del pecado en cualquier índole, porque pues cuando pecas envuelves a todos tus descendientes dentro de un mundo corrupto y nada confiable, y esto nos lleva con seguridad al arrepentimiento, cambiar tu estilo o forma de vida, tus relaciones interpersonales, y eso produce, además de un sentimiento de frustración, una vida insana que puede afectar nuestra salud tanto mental como física. La vida es necesaria, pero es necesaria mientras más sana la vivas, pues más saludable. Aunque no te parezca. Aunque en este mundo es diferente, porque este mundo se ha ido construyendo, ya lo he dicho miles de veces, se ha ido construyendo bajo las bases de la maldad, de la crueldad. Hoy en día no gobierna la iglesia, hoy en día gobierna por necesidad económica. Es necesario la economía porque todos los seres humanos necesitan una economía en un mundo tan demandante. Pero el querer una economía al precio que es increíble, que un precio más alto de lo acostumbrado, pues no es nada sano y no es nada bueno ni para nosotros. Teniendo malas decisiones, lo que estábamos hablando anteriormente, un mal dirigente, cuando tú tienes un mal presidente o cuando en tu país, o cuando tienes un mal presidente en tu centro de trabajo, o cuando tú eres un mal padre de familia, un mal líder, pues entonces tú consigues un error que tú cometas puede traer como consecuencia la destrucción de todo tu imperio, de toda tu casa, de todo tu centro de trabajo, de todo tu país. Y es por eso precisamente que el hombre debe ser guiado bajo la ley. Nunca, nunca, bajo ningún concepto debe de salirse de la ley. ¿Por qué? Porque es la ley el único que te ampara y te ayuda a seguir por el camino correcto. Me parece suficiente, me parece por hoy que es un tema extremadamente increíble. Me encanta, como siempre les digo, conversar con ustedes, me encanta explicarles y ni modo. Tengan muy bonita noche y nos vemos en la próxima.